diapositiva. Pero bueno, aquí están y como dice la bioquímica Ceci, en algún momento, si ustedes lo necesitan, con todo gusto, pues ella los va a conservar. Bien, pues vamos a continuar. Los tratamientos biológicos que aprendimos todos y que seguimos aprendiendo en LINCA están encaminados a incluir tanto mente, cuerpo, espíritu, y a esto ahora, según el país, se le llama medicina biológica o medicina integrativa. Todo depende de la corriente que se siga. Por ejemplo, medicina integrativa se le llama en España, y medicina biológica en realidad les paso una definición cortita, pues en realidad es la rama de la medicina que está encaminada a favorecer justo esto que estamos hablando, pero sobre todo los mecanismos naturales propios de defensa y curación. Se basa en proporcionar al cuerpo una información determinada para que el cuerpo mismo, el organismo mismo, sea quien dé la respuesta capaz de resolver esa patología en cuestión. Entonces, dado esto, pues se necesita que la ejerzan médicos capacitados, porque a veces se entiende que este tipo de medicina la puede ejercer, entre comillas, ¿no? Cualquier persona, pero la realidad es que, como decía la bioquímica Ceci, dado su fundamento científico, la realidad es que sí tenemos que estudiar un poquito más allá de lo que aprendemos en la escuela de medicina. Se hace especial énfasis entonces en la potenciación del sistema inmune y se amplía la mirada hacia lo integrativo, es decir, a lo holístico, entendiendo holístico exactamente como lo que significa, una mirada ampliada que no tiene nada que ver con esta concepción un poco tal vez New Age, que de repente se entiende de esa manera. No está mal, pero no es absolutamente correcto. Entonces, se promueve la medicina preventiva al 100% y la medicina curativa hasta en un 80%. Entonces, los paradigmas con los que se trabaja en medicina biológica son entonces la individualidad bioquímica, genética y epigenética, la atención centrada al paciente, se busca el balance dinámico entre mente, cuerpo y espíritu, que es lo que decíamos hace un segundo, y entender las interconexiones fisiológicas en red. Por lo tanto, se promocionan las reservas orgánicas para que se mantenga y se retorne a la salud. Pero muy, muy, muy importantemente es justo lo que estamos haciendo en este momento, educar en la salud. Es lo que no se ha promovido mucho entre la medicina que aprendemos en la escuela, que no tiene, entre comillas, no tiene mucho que ver en el paciente, en el manejo de su propio cuerpo o de su propio estado de salud. Aquí lo que queremos es educar a la población en general, a los pacientes, para que ellos aprendan a conocerse y aprendan a reconocer cuando tienen algún tipo de desbalance. Que es justo lo que estamos haciendo ahorita. Les decía yo que dependiendo del país, incluso se reconoce con otros nombres, y en este caso, por ejemplo, esta corriente que se llama medicina funcional se originó en Estados Unidos hace algo así como unos 30 años. Y tomados de este libro de medicina funcional, tenemos estas características. ¿Cuáles, según la medicina funcional, los principales desequilibrios clínicos? Pues son estos de aquí: hormonales, neurotransmisores, las reacciones de óxido-reducción, las enfermedades mitocondriales, muy importantemente la detoxificación y biotransformación, sistema inmune, inflamación, digestión, absorción y microbiotas. Entonces, lo que nosotros conocemos y lo que hemos aprendido en LINCA es justo esto: la alimentación y su impacto en el estado de salud de manera ampliada y sistémica. Eso es lo que conocemos ahora. Entonces, ya entrando directamente en medicina bioreguladora de sistemas, pues la idea es ver de qué se trata y ver de qué manera podemos apoyarnos justo en ella para todavía optimizar lo bueno que se hace en los tratamientos biológicos y todavía más, cómo podemos apoyar aún más esta situación.
para tener una mayor tasa de éxito con los pacientes. Entonces, tenemos la medicina convencional, ¿no? Que ya sabemos que interpreta alguna afección, ¿no? Y proporciona algún tratamiento. Y por otro lado, casi en el polo opuesto, pues está la homeopatía. Entonces, la homeopatía desde que nació sí mira a la persona en su totalidad, aun cuando los elementos terapéuticos que utiliza se llamaban unitarios, es decir, que debamos, por ejemplo, un chocho para esta cuestión, no sé, de la tos o algo así, aun cuando sí teníamos una mirada más amplia. Pues hace algunos años se intentó unir estas dos corrientes aparentemente opuestas y en algún momento se le llamó a esta unión homotoxicología. Esto quiere decir que la homeopatía proporcionaba a la medicina convencional esta visión de que si nosotros damos un poco de algún tóxico al organismo, ese organismo puede reaccionar de una manera más eficiente. Entonces, con el paso del tiempo, por otro lado, la medicina convencional emerge o entiende ya esto que se llama medicina de sistemas y ya no al paciente únicamente como una lista de síntomas o de un cuadro clínico que tengamos que arreglar, sino una persona que está en contacto con el medio ambiente. Concretamente, con el surgimiento del concepto de epigenética, es cómo la medicina de sistemas empieza a tener un lugar mucho más amplio en la mirada de la medicina convencional. Por otro lado, la homotoxicología migra a esto que se llama medicina biorreguladora, que justamente perfecciona, amplía y hace más científica su mirada anterior de atención al cuerpo en general. Y entonces la unión de ambas situaciones da lugar a esto que se llama medicina de biorregulación. De manera un poco más clara, tenemos, por ejemplo, el camino que sigue la medicina convencional, que es los mismos, y la parte de, digamos, el ejemplo A es la medicina convencional, el ejemplo B es la medicina de biorregulación, pues es el mismo camino, dado que se unen, ¿no? En cuanto a sus procesos de interpretar la enfermedad, pero en la medicina de biorregulación tenemos este punto de acceso que es lo que mencionábamos hace un momento, que es la capacidad autorreguladora, que es insuficiente y que gracias a esa insuficiencia es que se crea una enfermedad. Entonces, un segundo, voy a bajar aquí ya, para que no interrumpa. Y entonces, bueno, eso es lo que falta en la medicina convencional. Y de esa manera se tratan los signos y síntomas. Digamos que este es nuestra área de oportunidad que complementa a lo que hacemos en la práctica clínica convencional. En Sudamérica, tal vez, dado que hay personas escuchando de sus países, hayan escuchado este término de resoleómica, pero es una definición solamente a esta situación. Quiero decir, no es distinto, sino esto implica, o es la definición de permitir que el cuerpo se autorregule si nosotros le proporcionamos las condiciones propicias. Entonces, cuando entramos al tema de patologías de redes o esta comunicación biológica a través de redes multiescala, es un poco de ver la creación de los signos y síntomas a través de algún estímulo que impacta a otros. En este sentido, por ejemplo, podría darse el ejemplo del boliche, que impacta a un pino y este mismo impacta a los demás, o una mesa de billar, por ejemplo, que un estímulo impacta a un montón de elementos que estén ahí interconectados. Entonces, por ejemplo, en este esquema que pudiera parecer un poquito complicado, la realidad es que la respuesta a la red de inflamación, a la perturbación que se esté, digamos, tratando, más bien es lo que hace diferente este impacto para al final de cuentas tener
este continuo de salud-enfermedad del paciente. Entonces, hacemos igualmente diagnóstico y estrategia terapéutica. Tenemos un enfoque clínico de esta desregulación y tenemos finalmente una farmacología clínica biorreguladora. Entonces, aquí estamos entrando en un concepto súper interesante que es el microambiente. Ahorita voy a tratar de explicar un poquito con más claridad para que se vea la diferencia entre una propuesta y otra. Por ejemplo, estábamos hablando, tomando el ejemplo de la medicina funcional, que igualmente es bastante lo que se hace en los tratamientos biológicos del INCA, donde la mirada en el intestino como el origen de las enfermedades crónicas es la barrera entre el medio ambiente y el medio interno. Entonces, nosotros hemos aprendido que cuando mantenemos una microbiota sana, funcional, tendremos un sistema inmune más competente y al intestino, a los intestinos les llamo yo la barrera macro, ¿no? La barrera macroscópica. En medicina de biorregulación, lo que miramos con mayor detalle es la matriz extracelular. Y esta es la barrera entre ese medio interno que ya pasó por aquí, o sea, este es el medio ambiente externo, pasa de los intestinos al microambiente, de ahí pues va al hígado y de ahí se distribuye. Entonces, de aquí, del medio externo va al medio interno y la medicina de biorregulación va del medio interno a finalmente alcanzar las células que efectivamente son pues al final las unidades efectoras que ya sea que estén en estado de salud o no. Entonces, a esto yo le llamo la barrera microscópica. Entonces, finalmente es alcanzar a las células. Tenemos aquí un par de células y entre ellas, ¿qué es lo que hay finalmente en la última barrera para que tanto el oxígeno, los nutrientes, los impulsos nerviosos, las hormonas, el agua, alcancen a las células? Tiene que haber algo y ese algo se llama matriz extracelular. Entonces, la matriz extracelular finalmente se interpreta como un filtro biofísico que promueve la protección, la nutrición, los estímulos hormonales, la oxigenación y la inervación, que es lo que mantiene viva a una célula. Es también el sitio de la respuesta inmune. Aquí es donde se lleva la formación de vasos. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, un tumor donde el organismo fabrica nuevos vasos sanguíneos para mantener vivo ese tumor, eso se llama angiogénesis, pero también donde hay fibrosis o regeneración de tejidos, todo lo bueno y malo que puede ocurrir entre las células empieza en la matriz extracelular. Y por lo tanto también es el medio de transporte y sujeción mecánica de las membranas basales a través de estas proteínas grandes que se llaman integrinas, que son algo así como el anclaje de las células a este medio y que también mantiene unidas a unas células con otras y que también este gel permite que se comuniquen unas células con otras. Esto también es muy importante porque aquí es en este gel, esto que pudiera parecer un gel llamado matriz extracelular, llegan los impulsos nerviosos y aquí estos impulsos nerviosos también se pueden interpretar como emociones, de tal manera que todo lo que tenga que ver con la epigenética o el medio ambiente que tenga que impactar a la célula pasará por este filtro. ¿Y qué sucede si no hubiera matriz extracelular? Bueno, pues evidentemente se pierde la sujeción de las células, la nutrición. Por cierto, también es en esta frontera donde los productos de eliminación de la célula también se van, digamos que se mezclan los que entran con los que salen. Y bueno, también tiene que ver con reparación de heridas y, en fin, alteraciones en la transducción. Esto se refiere, por ejemplo, a la comunicación, porque estamos hablando de un nivel ya molecular. Entonces, aquí hablamos de cargas genéticas, de cargas eléctricas y electromagnéticas a través de las cuales la transmisión de los estímulos puede ser llevada a cabo. De tal manera que si no hubiera matriz extracelular,
la célula básicamente moriría. Entonces, por ejemplo, está dada por estas proteínas muy grandes que son fibras de colágeno y otras más pequeñas que se llaman proteoglicanos, que son carbohidratos con proteínas, ¿no? A grandes rasgos es para que más o menos se entienda. Esta sería el área de la matriz extracelular. Esta es la membrana de una célula y aquí estaría el interior de esa célula. ¿Cómo se ve en una microfotografía? Pues se vería de esta manera. Este es un borde de una célula, una membrana celular. Aquí hay otra más. Y si ustedes ven, estas son las proteínas grandes. Esto que parece telaraña es todas esas proteínas que además son flexibles. Aquí hay colágeno, por ejemplo, ácido hialurónico, que son proteínas que permiten que estas células se mantengan unidas, pero de una manera flexible. Nosotros conocemos, por ejemplo, al colágeno porque nos da la flexibilidad en la piel, nos da flexibilidad en los cartílagos, pero también aquí hay estas fibras también de colágeno que hacen que las células se mantengan unidas de una manera flexible. Cuando hay fibrosis, hay demasiado colágeno aquí, por ejemplo, y entonces se pierde esa flexibilidad y bueno, pues es un estado que tampoco es favorable para la célula. Así se verían, por ejemplo, en otra técnica, esta es una tinción que se llama de hematoxilina iosina. Estas células marcadas con la letra F son los fibroblastos y son estas células que son las que producen muchas de estas proteínas y como ven es una especie como de esponja por aquí, ¿no? Es un tejido laxo que de alguna manera parece un gel. Y aquí está un poquito más claro. Por ejemplo, la matriz extracelular es esto que aparentemente no es nada, esto color rosa, que parece, les decía yo, un gel o una gelatina donde están acomodadas las células y donde finalmente están, digamos, agarradas unas con otras para poder tener pues esa imagen, ¿no? de tejido sólido, que aparentemente lo es, pero en el fondo todos los tejidos debieran tener esta parte laxa para permitir los intercambios necesarios y que las células puedan vivir. Entonces, la medicina de biorregulación, ¿por qué se llama así? Bueno, los medicamentos son de origen vegetal, animal o mineral. Muchas veces en un medicamento confluyen estas tres orígenes, pero están hechos en dosis bajas, en el rango de concentraciones de hormonas, enzimas, neurotransmisores, etcétera. Concentraciones tan bajas que el organismo pueda reconocer. Por otro lado, se encuentran en las mismas concentraciones que son los mediadores de las respuestas celulares en el propio organismo y por esta razón los medicamentos de bioregulador, de medicina bioreguladora son muy bien tolerados y altamente efectivos. Es decir, estamos hablando de un lugar donde ya básicamente se trabaja a través de moléculas y quienes son mucho más especialistas en esta materia hablan de nanopartículas. Es decir, que si nosotros analizáramos una ampolleta de medicamento bioregulador, encontraríamos solo solución salina y ya. Están diluidos. Ustedes saben que la homeopatía trabaja a través de diluciones y entre más diluido, básicamente queda solo esa nanopartícula que le da a la solución una capacidad de acción mayor. No se necesitan cantidades grandes porque el organismo trabaja a través de moléculas y por eso es que estos funcionan así. Están tan diluidos que quedan básicamente moléculas, esas huellas de los principios activos que pueden ser, insisto, de origen vegetal, animal o mineral. Entonces, porque están tan diluidos es la razón que son en general bien tolerados y básicamente libres de efectos colaterales. Si nosotros estamos hablando de este filtro que es la matriz extracelular, pues lo que queremos es que esta matriz extracelular esté limpia. ¿Qué pasa cuando hay intoxicación, sensibilidades alimentarias, contacto con metales?
generalmente estas moléculas también tienden finalmente a quedar atoradas ahí, y esto puede ser un impedimento físico en realidad, o bien electromagnético o bioquímico, para que estos intercambios que la célula necesita no se lleven a cabo. Entonces, así como pensamos en el intestino que tiene que estar lo más limpio posible, con una microbiota funcional, lo mismo sucede en este otro filtro. Al final de cuentas, como les comentaba, el intestino es un filtro macroscópico y la matriz extracelular es un filtro microscópico. Entonces, si nosotros tenemos ambos filtros limpios y funcionando de manera adecuada, pues lo más probable es que tengamos todavía más éxito en los tratamientos que estamos proporcionando. Y bueno, en los principios activos que les comentaba yo, que son en bajas dosis, consiguen influir obviamente en estos sistemas de regulación sin bloquear los procesos metabólicos o reacciones del organismo. Tampoco interfieren con otros medicamentos. Es decir, que podemos proporcionar medicamentos de bioregulación sin necesidad de escoger entre si sigo tomando este medicamento o no. Porque lo que hemos visto también desde que empezamos con los tratamientos biológicos que nos enseñan en el INCA, es que muchas veces con eso es suficiente para que los demás médicos vayan bajando las dosis de los medicamentos que pudieran estar tomando los niños o las personas, de tal manera que en algún punto ya no se necesitaran. Eso sería la situación ideal. Bueno, pues el mismo objetivo pues es el que percibimos en medicina de bioregulación. Entonces les comentaba yo, presentan una alta tolerabilidad y prácticamente ausencia de efectos secundarios, y por lo tanto el manejo de este tipo de medicamentos es útil por tratarse de que son eficaces, bien tolerados y seguros porque tienen también un buen soporte científico. Esto se viene trabajando en Alemania, es la cuna de la medicina de bioregulación. Yo creo que muy desde 1950, o sea, tiene una larga historia. Lo único que ha cambiado es el nombre, ¿no? Primero se llamó homeopatía, después homotoxicología y ahora medicina de bioregulación, pero simplemente ha sido la evolución de esta corriente que efectivamente nació en Alemania y siguen siendo de allá los medicamentos, ¿no? Al final lo que queremos es que las respuestas fisiológicas sean moduladas. Es decir, que si yo le doy a un niño o a un paciente un X medicamento y no lo necesita, no va a pasar nada, simplemente no hay efecto. Pero si yo logro hacer la combinación de medicamentos adecuada, entonces le estoy proporcionando a la célula esos medios para que ella sola se autorregule, que es lo que decíamos al principio. Bueno, este es un video muy largo, es de 7 minutos, nada más se los muestro y explica con más detalle cómo es la medicina de bioregulación, de qué se trata, y es un video en español. Les dejo aquí abajo el link, porque si no, pues no terminamos la plática, pero está muy interesante, está en español, les decía ahí. Pues bueno, aquí se entiende mucho mejor la historia de la medicina de bioregulación. Entonces, las aplicaciones, pues si estamos hablando de mantener los filtros limpios, evidentemente lo más importante que perseguimos en medicina de bioregulación es detoxificar la matriz extracelular, es decir, limpiar esa matriz extracelular para que lo que entra a la célula entre de manera eficiente y lo que tenga que salir, pues salga también de manera eficiente. Modula y regula la función de enterocitos, es decir, de las células del intestino, pero también en general de las mucosas y también de las demás células. Realmente aquí están las células del hígado, sistema inmune, mitocondrias. Las mitocondrias, como ustedes saben, son los organelos de estas células, pero en fin, es ejes neurohormonales, es en general todo el organismo, y a esto se le conoce como hace rato les decía, como el sistema de redes. Lo que queremos ya no es ver que se quite la enfermedad, sino que se regule tal red
cómo podría ser el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. Ese sería, por ejemplo, un mecanismo en red o una acción en red. Y también tiene su impacto, por ejemplo, en tiroides, y tiroides pues es un derivado del endodermo igual que el intestino, es decir, somos un sistema, ¿no? Un evento impacta a más de un órgano en algún momento dado. Yo creo que sí está un poco ya más claro este concepto de sistema de redes, ¿no? O sea, no somos nada más un órgano, ¿no? Sino que somos muchos, hay muchos sistemas conviviendo y que interactúan unos con otros para que nosotros tengamos o no un estado de salud. Bueno, las vías de administración, pues por todos lados, con tal de que entren estos medicamentos, ¿verdad? Hay vía oral, vía tópica, intramuscular, intravenosa y nasal. La intravenosa en realidad es, para esto fueron hechos estos medicamentos y es la manera más rápida por la que actúan. Sin embargo, a los niños, obviamente, ustedes tienen más bien niñitos pues en casa para atenderlos y proporcionarles estos medicamentos. No los picamos, no queremos agredirlos, entonces usamos mucho tabletas sublinguales, gotas y spray nasal. También es interesante esta vía porque pues uno nunca pensaría que podemos impulsar la biorregulación a través de un spray nasal. Entonces ese en especial a mí me gusta mucho. Bueno, pues les decía yo, están encaminados para personas pues desde los 6 meses de edad en adelante, ¿no? Y pues nada más varían por supuesto, las concentraciones a las que usamos estos medicamentos. Y pues hay tabletas, aquí les decía, cremas. Está este Tramel, según el país cambia un poco el nombre, por ejemplo. Esto es en Estados Unidos y me parece que en Sudamérica, pero aquí en México es Tramel, por ejemplo, y gotas también. Pero y ahorita vamos a ver un ejemplo de la fórmula del Tramel. Y bueno, para los adultos más bien utilizamos ampolletas y sí utilizamos muchísimo tratamientos intravenosos porque son sumamente efectivos y rápidos. Esta sería, si no fuera porque es muy agresivo para los niños, esta sería la manera ideal de utilizar este tipo de medicamentos. Entonces, miren, esta es la etiqueta del Tramel. Esta es una presentación que se distribuye en Estados Unidos, pero todos son hechos en Alemania. Y, por ejemplo, aquí están esta lista de diluciones de diferentes plantas, pero yo quiero hacerles mención de esto que se llama Mercuris solubilis, ¿no? Es mercurio. Nosotros podríamos pensar cómo es posible que si yo quiero quitar el mercurio de mi paciente o de mi hijito, tenga yo que darle un medicamento que dice aquí que tiene mercurio. Entonces, acuérdense que estamos hablando de moléculas y estamos hablando de una base de homotoxicología. Esto quiere decir que no es mercurio lo que le estamos dando, sino la energía benéfica que el mercurio da. Acuérdense que hay un adagio que dice el veneno está en la dosis. Y aquí estamos nuevamente, les recuerdo, hablando de dosis tan bajas que lo que estamos haciendo es impulsar al sistema inmune. Y también favorecer el drenaje, que eso sí se me pasó decirles, el drenaje siempre va a ser a través del sistema linfático y por eso que se llama linfomiosot tiene que ver con el drenaje linfático. Lo usamos muchísimo también. Entonces, bueno, este es, por ejemplo, un ejemplo, pues, de todo lo que trae algún producto. Esa es también la gran diferencia con la homeopatía clásica, que se utilizaban medicamentos unitarios y ahorita se utilizan varios medicamentos a diferentes diluciones para que el impacto sea mucho más amplio, es decir, sistémico, mucho más amplio que con los medicamentos unitarios de la homeopatía clásica. Bueno, ¿qué es lo que? Estos son solo 5 ejemplos, pero tenemos, como les decía, impacto en básicamente toda la economía del organismo, es decir, en todos los sistemas que conviven en el organismo pueden ser regulados. Y estos son solo 5 ejemplos.
Les pongo aquí el número 1 porque estos son los básicos. Desde este punto de vista, la medicina de biorregulación no puede, digamos, alcanzar su objetivo si no primero utilizamos los drenadores, que son los medicamentos que mantienen o que limpian, por así decirlo, este filtro que se llama matriz extracelular. Y utilizamos estos 4, Galgel, Nux, Homacort, Linformiosot y Verbacort. Estos 4 son los que damos como el paso 0. Así como el paso 0 en los tratamientos biológicos del INCA es cambiar la alimentación y conseguir que el niño o el paciente coma exactamente lo que debe comer, este es el paso 0 desde el punto de vista de tratamientos biológicos. Limpiar esa matriz extracelular. Y después, pues por supuesto que el sistema inmune, yo creo que es lo segundo más importante. Tenemos estos medicamentos. La cuestión aquí es la combinación que hacemos para buscar el efecto que queremos tener. Para temas de conducta, por ejemplo, están estos dos, ¿no? BH y CALM, que como su nombre lo infiere o lo menciona, es para mantener un estado de calma sin afectar neurotransmisores, por ejemplo, y BH y Sleep, pues para mejorar el sueño, son solo 2 ejemplos. Y tenemos para mejorar la actividad de órganos específicos, por ejemplo, el PAGEL, pues es para el hígado. Y este es súper importante también, este MUX nos ayuda a mejorar la actividad de las mucosas, por ejemplo. Y por ejemplo, este medicamento me gusta mucho porque trae todo tipo de mucosas, es decir, mucosa nasal, mucosa respiratoria, mucosa intestinal, incluso mucosa vesical, pues la vejiga también tiene su mucosa, en fin, trae una combinación de todas las mucosas que podría tener alguna persona. Entonces, por eso es tan importante este medicamento. Y luego tenemos, por ejemplo, este BH-INTE que tiene que ver con el bienestar intestinal. Este es el gel, por ejemplo, tiene que ver con la actividad del cerebro. En fin, están encaminados a obtener mejoras en órganos específicos. Y esto que a mí me gusta mucho también porque nos ayuda mucho en nosotros los viejitos. Porque las mitocondrias son esos organelos, ustedes lo recordarán y les decía hace un momento, que son las pilas de la célula. Las mitocondrias dirigen básicamente el bienestar de la célula, producen la energía, pero también dictan cuando una célula ya envejeció lo suficiente como para morir. Es esta que se llama apoptosis programada. En fin, son organelas que si nosotros queremos mantener energía y un estado también de salud adecuado, tenemos que mantener en una buena actividad, en un buen equilibrio. Y hay estos 3 medicamentos. Entonces, por eso es que cuando se trata de adultos, todos estos medicamentos pueden ir en una sola solución intravenosa, de la misma manera que pueden ir todos juntos en un litro, por ejemplo, de agua, y beberlo durante el día. Estoy hablando de adultos. Entonces, esa es otra característica muy importante y que a mí me encanta de estos medicamentos, que ya sea 1, 15 o 20, todos los puedo tomar al mismo tiempo y no por eso tengo, digamos, efectos indeseables o efectos colaterales. Son muy nobles estos medicamentos. Bueno, pues para quienes viven en México y si no viven en México, igualmente está abierta la invitación para que nos conozcan. Aquí está, este es el número de WhatsApp o pues también para llamadas telefónicas, esta es nuestra dirección. Esto es una introducción y pues bueno, quedo a sus órdenes para preguntas o pues insisto, si nos quieren visitar, siempre nos dará mucho gusto recibirlos. Y gracias nuevamente a la ingeniera bioquímica Ceci por esta oportunidad para dar a conocer esta otra herramienta. Pues, muchísimas gracias, doctora. Bueno, me encantó. Personalmente me encantó. Yo quiero todo para mí. Sí. Yo soy de esas. Sí. Hay una pregunta.
Y esa es, sí, mía como mamá, y pensando en muchas mamás. Ajá. Específicamente en temas de autismo, en temas de estos desbalances de neurotransmisores a veces tan severos, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se hace? Por decir, pensando en lo que nosotros manejamos, su dieta, limpiar intestino, y luego ahí sería, digo, pregunta conveniente, pues acercarnos con ustedes para poderlos ayudar. Yo lo veo, esta medicina de bioregulación, como el bordado a mano. Primero se hace Exacto. ¿verdad? El mantel, le ponemos la bastilla, pero Ajá. el bordado a mano es esto de los espacios intracelulares y las intoxicaciones. Entonces, Ujú, imagínense que le llega un pacientito. ujú. ¿Cómo van de manera general? ¿Qué se tiene que hacer para darle información a las mamás? Sí, por supuesto. Pues de hecho, eso es pues, lo que es casi nuestro día a día. Eh, y bueno, aquí depende mucho, a veces incluso de la disposición del paciente, porque por ejemplo, si tomamos en cuenta que el paciente llega a una consulta de primera vez y le decimos que tiene que hacer algunos cambios en su alimentación, tener que utilizar nutracéuticos como puede ser, por ejemplo, la vitamina C, el zinc, el magnesio, etcétera. Y además, querer introducir estos medicamentos desde la primera vez puede ser abrumador para la persona. No es imposible, pero digamos yo lo hago como una especie, como por etapas para no sobrecargar a la mamá de Sí, información, pero también de gastos, ¿no? exacto. Porque también se tiene pues que invertir en esto. Probablemente tenga también que hacerse estudios, ¿no? De laboratorio, etcétera, y puede ser una carga bastante intensa inicialmente. Sin embargo, no es imposible. Hay unas personas que dicen, me lo he hecho todo, pero ya de una vez y lo podemos hacer. Entonces, bueno, en el caso de que no sea esa la decisión, yo lo que primero hago es hacer todo lo que ya se sabe que hace el INCA en tratamientos biológicos, cambiamos la alimentación, les damos unos nutracéuticos y ya que empiezan a hacerse dueños de este terreno y conocer bien qué es lo que están haciendo, entonces les proporciono yo la información. Bueno, pues vamos a hacer ahora la detoxificación y esas cosas. Insisto, solo es como protocolo, no porque no sea posible. Ok. Entonces, ya que ellos están más cómodos, insisto, en este terreno, es cuando yo proporciono la inflamación, La información de la inflamación. la inflamación, la información, ya tengo aquí la inflamación, la información para empezar con esto. ¿Con qué empezamos? Con los drenadores, eso sí, ¿no? Cualquier persona, es más, si mi vecino quisiera hacerlo, podría tomar sus drenadores de manera profiláctica una vez por año para mantenerse, digamos, detoxificado. Ahora, Exacto. si yo sé que el pequeño tiene muchas sensibilidades alimentarias o pasó por esta eh, liberación de toxinas porque usamos antimicóticos y cosas de esas, pues a lo mejor puedo hacerlo cada 6 meses. Ok, Pero o vacunas, ¿no, doctora? Digo, por los excipientes. Estoy hablando, no hablo de vacunas, de los excipientes. Están cargados los niños de aluminio, de mercurio, de todo eso, ¿no? exactamente, eso podría ser cada 6 meses, pero para una persona común, digamos, común y corriente o con menos, eh, digamos, contactos con medios menos contaminados, con una vez por año es suficiente. Excelente. Ok, bueno, otra pregunta, bueno, la mandan felicitar, que muy interesante, gente dice nunca había oído hablar de eso, pues por eso lo trajimos, porque por eso lo trajimos, porque necesitamos seguir caminando, ¿sí? Sí, gracias. Este, Iliana Martínez dice, buen día para el uso del tratamiento básico, ¿puedo comprarlo directamente o se tiene que hacer una consulta? Digo, me imagino que pues lo tiene que revisar el médico, ¿verdad? Sí, Este, sí, perdón. no, Sí, dígame, por doctora. eso es que muy al principio les ponía yo que
debería de ser manejado exclusivamente por médicos capacitados, porque esto es tan noble y tan libre de efectos colaterales que se antoja que cualquier paciente se pueda automedicar. La verdad es que sí es posible, pero no es lo correcto, porque además, ¿cómo sé que lo que yo me estoy tomando de verdad me hace efecto? Así es. Esto es tan noble que es igual yo me compro unas tabletas de X cosa y no las necesito, pues igual no me van a hacer efecto, o sea, ¿no? O sea, hay que usarlo con razón, vaya. No, y vuelvo a lo mismo, o sea, ahora sí que zapatero a tus zapatos. Esto es ciencia, esto es medicina, no es, ¿y por qué lo digo? Porque a veces nos desesperamos las mamás y empezamos a comprar y dice, es que esto no le sirvió. No, tal vez no es que no le haya servido, no se llevó a cabo de manera adecuada. Por eso siempre hay que acercarse a los médicos, a los profesionales de salud que llevan este tipo de tratamientos. Y más este tipo tan nuevo y tan especial y por lo que nos compartiste, pues es una base científica médica impresionante, digo, en 30 minutos, bueno, fue una mega clase de biología, de bioquímica, de todo, ¿no? Entonces, sí recomendarles, por favor, y por lo tanto, y hay varias preguntas, que si para algunos niños que no pueden dormir, les sirve esta medicina, que si para niños que tienen muchas alergias, que si también les sirve, pues, y entonces quería pedirte nuevamente si nos puedes compartir la primera slide donde vienen tus datos para que vuelvan a quedar y de todos modos nosotros los vamos a repostear después en nuestras redes para que por favor se contacte directamente con la doctora, ¿sí? Si quieres, comparto la pantalla nuevamente. Sí, hazme un favor, sí, nada más para que tomen los datos. A ver, voy. Vamos a ver si lo logro. Ahí está. Así déjala. ¿Así? Ahí la tenemos. Sí, o si la quieres abrir, ábrela, ¿eh? No, no hay ningún problema. Fíjate que no. A ver, oportunidad. Ahí está. Ahí están los teléfonos, ¿sí? Donde pueden hablar. No se ve, ¿verdad? ¿O sí, sí la ven? No, no se ve. Mejor déjala así nomás. Y nada más las personas que quieran, nada más para que la doctora tenga idea, si alguien quiere ir, nada más comente que estuvo en nuestro Facebook Live para que la doctora sepa de dónde van. ¿Sí? Ahí están los teléfonos, 442, ahí está en Querétaro, 771-7623, 442-6294-818. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Y el último comentario es, hay que atreverse. Estamos a veces tan inmersos en esta medicina tan tradicional y mamá, si queremos cambios en nuestros hijos, tenemos que hacer cambios en el tratamiento, pero tratamientos correctos, científicos, agarrados de la mano de un profesional de salud, por favor, porque cada cosa que he escuchado, tan extrañas y los niños son los que salen, con efectos, ahí sí efectos colaterales. Pues muchísimas gracias, doctora. Cualquier otra pregunta se la hacemos llegar y bueno, pues les agradezco a todos que hayan estado aquí con nosotros. Y esta va a ser, como lo comentaste, es mucha información. Esta es la primera de varias, ¿eh? ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias, doctora Pati. A ustedes gracias y que pasen un excelente fin de semana. Exacto, un buen puente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pati. Bye. A ti. Bye.